Te voy a enseñar de 3 maneras distintas a cómo crear una transición de tipo Flash en Adobe Premiere Pro. En este proyecto tengo importados estos dos clips de vídeo y me gustaría crear una transición Flash entre medio de los dos. La primera opción la tenemos integrada dentro del programa. Nos tenemos que dirigir a la ventana de efectos y buscar pasar a blanco. Seleccionamos el preset de pasar a blanco y lo arrastramos entre medio de los dos clips. Y conseguiremos un resultado como este. Desde la línea de tiempo podemos ajustar la duración de esta transición. Podemos estirarla y hacer que sea más larga y menos intensa, o acortarla para que tenga menos duración y sea más intensa. Por ejemplo, si reducimos su duración tendremos un resultado como este. Esta opción es buena porque es fácil de añadir y de modificar, pero no es tan intensa. Vamos a retirarla, pulsamos en el preset y pulsamos la tecla retroceso para poder eliminarla. Para la segunda opción lo que vamos a hacer es crear una capa de ajuste. Voy a volver a mi ventana de proyecto, pulsaré nuevo elemento, capa de ajuste. Comprobaremos que la resolución de la capa de ajuste coincide con nuestra secuencia y pulsaremos en aceptar. Seleccionamos esta capa de ajuste y la arrastramos a nuestra línea de tiempo. Voy a reducir la duración de esta capa de ajuste y volveremos a la ventana de efectos, pero ahora buscaremos color de Lumetri. Seleccionaremos el efecto de color de Lumetri y se lo aplicaremos a la capa de ajuste. Desplazaremos el cursor de la línea de tiempo justo en el momento en el que se dividen los dos clips. Pulsaremos la capa de ajuste y nos dirigiremos a controles de efectos. En el efecto de color de Lumetri desplegaremos la ventana de corrección básica y buscaremos el ajuste de exposición y pulsaremos en el reloj de conmutar animación para crear un fotograma, pero este fotograma le vamos a dar un valor de 7. Ahora, por ejemplo, vamos a retroceder 2 frames en el vídeo y vamos a reducir el valor de exposición a 0. Con esto crearemos otro fotograma. Después vamos a volver al fotograma de en medio, el que tiene un valor de 7, y avanzaremos 2 frames hacia adelante. Y le vamos a marcar un valor de 0 para crear un nuevo fotograma. De esta manera ya habremos creado una animación jugando con la exposición del vídeo. Si lo reproducimos tendremos este resultado. Como puedes ver, es una transición de flash más intensa. Además, podemos ajustar su duración. Volvemos a pulsar la capa de ajuste y para ajustar su duración únicamente lo que tenemos que hacer es separar los fotogramas que hemos creado. Pero el que tiene el valor más alto lo mantendremos en la separación de los dos clips. Y por ejemplo, con los fotogramas así separados tendríamos este resultado. Sigue siendo una transición de flash intensa, pero su duración es más larga. Además, si quisieras ajustar la intensidad de la transición, puedes jugar con los valores de exposición e incluso con los de contraste, resaltados, sombras, blancos, negros, para hacer que la intensidad del flash sea mayor o menor. Por ejemplo, si quisiera que este flash sea más intenso, podría crear un fotograma subiendo el contraste, los resaltados y los blancos. Crearía un fotograma para todas estas opciones y donde están los otros fotogramas crearía un nuevo fotograma de contraste, resaltados y blancos, pero con un valor de 0. Junto con el otro fotograma que tenemos más adelante haríamos lo mismo y obtendríamos este resultado. Una transición de flash mucho más intensa. Y como te he comentado antes, si estos fotogramas los seleccionas y los acercas, la duración de la transición será más corta y la intensidad más rápida. Y tendrás un resultado como este. Un consejo adicional para que la transición sea más fluida sería seleccionar los primeros fotogramas, los que inician la transición, pulsar clic derecho y pulsaremos en suavizar salida. Después seleccionaremos los fotogramas del final del todo, los que finalizan la transición, pulsaremos clic derecho y pulsaremos en suavizar entrada. Esto lo que provocará es que la transición será más fluida. Si desplegamos alguno de los valores, como por ejemplo el de exposición, vamos a poder ver la curva que se ha generado. Esta curva es la que hará que la transición sea más fluida. Hay otro efecto alternativo con el que conseguiremos un resultado similar. En controles de efectos voy a pulsar en color de Lumetri y voy a pulsar la tecla retroceso para eliminarlo, y en la ventana de efectos voy a buscar brillo y contraste. En mi caso lo tengo en inglés, Brightness and Contrast. Seleccionaré el efecto y se lo aplicaré a la capa de ajuste. Y el procedimiento sería el mismo. Pondríamos el marcador justo en medio de la división de los dos clips y activaremos los relojes de conmutar animación de las opciones de brillo y contraste para poder crear los fotogramas, y justo en medio de los dos clips vamos a subir los valores de estas opciones. Por ejemplo, podemos poner el brillo en un valor de 80 y el contraste también subirlo un poco. Ahora retrocederemos unos frames, crearemos dos fotogramas nuevos con un valor de 0, volveremos al punto que divide los dos clips y avanzaremos los fotogramas que queramos y crearemos dos fotogramas nuevos de estas opciones pero con un valor de 0. Y lo mismo que antes, para crear más suavidad seleccionaremos los fotogramas que inician la transición, clic derecho y suavizar salida, y los fotogramas que finalizan la transición los seleccionamos, pulsamos clic derecho y pulsamos en suavizar entrada. Si desplegamos las dos opciones podemos ver la curva que se genera y tendremos un resultado como este.
Además te voy a enseñar cómo darle un efecto de movimiento a esta transición de tipo flash. En la ventana de efectos buscaremos desenfoque direccional. Seleccionaremos el efecto desenfoque direccional y se lo aplicaremos a la capa de ajuste. En controles de efectos podremos ver cómo ya está aplicado el efecto, pero tenemos que crearle también los fotogramas. Movemos el cursor justo en la división de los dos clips y en la opción de longitud del desenfoque vamos a pulsar el reloj para crear un fotograma y le vamos a dar un valor de, por ejemplo, 70. Ahora vamos a retroceder los mismos frames que hemos retrocedido antes. Aquí en la ventana de controles de efectos podemos ver, gracias al cursor, que los fotogramas estén coincidiendo, y a la opción de longitud del desenfoque le vamos a dar un valor de 0. Y vamos a hacer lo mismo con los fotogramas que hacen finalizar la transición. Nos colocaremos con el cursor en el mismo punto y le damos un valor de 0 a longitud del desenfoque para crear el fotograma. Y también para darle suavidad pulsamos en el fotograma del inicio, clic derecho, suavizar salida, y el fotograma del final lo seleccionamos, clic derecho, suavizar entrada, y conseguiremos un resultado como este. De esta manera tendremos una transición de tipo flash, pero con un efecto de desenfoque de movimiento. Además, puedes jugar con estos valores desde la ventana de controles de efectos para conseguir el resultado que más te guste. La tercera opción la vas a tener disponible si has actualizado Premiere Pro a su última versión de 2025, que han integrado más de 70 herramientas de la marca Film Impact. Si nos dirigimos a la ventana de efectos y buscamos Impact, en la carpeta Transiciones de vídeo tenemos diferentes subcarpetas y en una de ellas vamos a encontrar este preset de flash. Seleccionamos el preset y lo arrastramos y lo colocamos entre medio de nuestros dos clips. Voy a mover esta capa de ajuste para que no nos afecte y este es el resultado que nos da. Pero si pulsamos en la transición en la línea de tiempo y nos dirigimos a controles de efectos, vamos a poder ajustar los diferentes valores para buscar el resultado que más nos guste. O también tenemos una opción de Surprise Me para que automáticamente Premiere Pro pruebe diferentes opciones y valores para darte diferentes resultados. Puedes ir jugando con esta opción de Surprise Me hasta encontrar una transición que encaje con tu proyecto o que te guste. O de lo contrario, puedes ajustarlo tú mismo en controles de efectos con todos estos valores. Y por último comentarte que dependiendo para qué vídeo estés utilizando esta transición, te interesaría ponerle un efecto de sonido para que quede más fluida. Puedes probar a buscar en internet un sonido de una cámara de fotos de tipo flash y tendrías este resultado. O también un sonido de tipo Gush que hay de diferentes variaciones y tendrías un resultado como este. Espero que te haya servido de ayuda este tutorial. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.